Bueno, pues continuando un poco con la ponencia, ¿no? Que ya les había presentado de una forma, una parte introductoria, ¿no? Y en algunos primeros puntos pues del tema, pues recordando un poco, ¿no? Pues la titulaba La Constitución del Hombre en la cultura egipcia comparada con la concepción del hombre como compuesto analógico. Eh, pues ya recordando un poco lo que ya había mencionado, solo como para presentar de nuevo el contexto, es como que el presentar este compuesto humano a partir de la concepción egipcia, ¿no? A partir de los distintos elementos, ¿no? Que ya había mencionado un poco, ¿no? Los que ya había abordado al menos, eran pues desde un primer momento el how, ¿no? Como esta concepción de la persona, ¿no? El cat, ¿no? Como el cat y el a ti, ¿no? En cuestión de esta parte, a ti en la parte como de personalidad, ¿no? Y de carácter heredada. El K en cuestiones de como este principio mecánico, como este principio, esta capacidad de movimiento, pero no como principio mecánico que más bien nos iba induciendo, nos iba llevando a un movimiento, pero un movimiento que desembocaba en la acción, ¿no? No tanto como que el movimiento estuviera por sí dentro de nosotros, ¿no? Sino más bien como que esta herencia que recibimos de los padres que nos va permitiendo el actuar, ¿no? Como que aquella condición de posibilidad que nos va permitiendo el realizar diversas acciones. También o por último, el último punto que tocaba era respecto al va, que incluso se ha llegado a identificar con la noción de alma, ¿no? En algunos sentidos, pero este va se entiende más que nada como una conciencia moral, ¿no? Que es la que va indicando y más bien también la que tiene como que este peso trascendente, ya que el Ba es como el que desde la concepción egipcia, en el final de todo, ¿no? Como que ya en el último, asimilándolo, ¿no? Con la concepción cristiana, ¿no? Como en el juicio final, en el caso de los egipcios, de cuando ya se miden y se pesan todas estas acciones, después de todo un caminar, pues el va es el mismo que se va a tener presente, ¿no? Y dependiendo de del va, ¿no? Y de lo que se haya hecho en la vida, es como que lo que va a identificar al hombre y lo que lo va a orillar de algún modo a que vaya a la exterminación o que dependiendo de su obrar pueda ir hacia la barca de Rano, como que este lugar de trascendencia, ¿no? Un lugar donde ya tiene como que este contacto cercano, ¿no? Y cara a cara de algún modo con lo divino. A partir de esto, igual retomaba, o ya retomando propiamente, me quedaba con el concepto del Kaibit. Esto en relación de que existen también en este compuesto humano, desde la concepción egipcia, existen como que algunos elementos que constituyen el compuesto humano, ¿no? Y digo, a lo mejor en la comparación que hago, comparándolo ya con el compuesto analógico, pues es un hecho que a pesar de la concepción de alma y cuerpo solamente, ¿no? Desde la filosofía, no al menos desde el pensamiento aristotélico tomista, pues sí como que nos presenta esta como doble distinción solamente, ¿no? Pero pues es un hecho también que muchos de estos elementos del compuesto humano están presentes en el hombre, ¿no? Incluso los aceptamos nosotros también, ¿no? Como este carácter hereditario, ¿no? En cuestión de la personalidad, ¿no? Incluso algunos yo los leyendo un poco y como que analizando, pues algunos me recordaban, ¿no? Como algunas cuestiones un tanto más religiosas, ¿no? En cuestión a nuestra creencia, ¿no? El catolicismo, como que se asemejan incluso a algunos más, ¿no? Y pues incluso no es como que, o no es como que se pueda decir, ¿no? Que a lo mejor unos se copiaron de otros, ¿no? Sino más bien como que estas semejanzas que se van dando a partir de un mismo, una concepción distinta de una deidad que se manifiesta a través de su concepción, de la concepción del hombre, dependiendo del contexto cultural, ¿no? Y de la manera de reflexionar que va teniendo distintos pueblos, ¿no? En este caso, el caibide es considerado como aquello que está presente en la persona, pero que también tiene una connotación negativa que nos limita en esta búsqueda del bien, ¿no? Esta búsqueda de la trascendencia y en un sentido, podemos decirlo como del mundo futuro, ¿no? Y este caibí también se identifica con el inconsciente del hombre, ¿no? Entonces, pues en este aspecto es como que esta fuerza que nos va brillando de algún modo a esta parte del mal, pero no de una manera consciente para el hombre, ¿no? Como que está presente durante toda la vida del hombre, pero como que igual lo va guiando, ¿no? Lo va inclinando, ¿no? Y es como el hombre el que va identificando hacia dónde va. Y esto igual me asemejaba, bueno, este tema del Caibit lo encontramos en el libro de los muertos, ¿no? Ahí es donde se puede tener presente, ¿no? En el número 12 y el 91,
Y este tema o este concepto, pues a mí me recordaba un tanto en el ámbito cristiano a la concupiscencia, ¿no? Que se habla de esta inclinación natural, ¿no? Que tenemos hacia el pecado, ¿no? Y que es como el deber del hombre el ir, pues como que evitándolo, ¿no? El ir inclinándose hacia el lado contrario, ¿no? Como que en esta balanza entre bien y mal, a lo mejor de una forma alegórica, pero igual es así yo lo identificaba el Caibit, ¿no? Como que esta fuerza que está inmersa, ¿no? Y que es inmanente a la misma naturaleza del hombre, ¿no? Como el compuesto que lo entienden, y a partir de este compuesto y de esta fuerza que inclina al hombre hacia el mal, porque es un hecho, ¿no? Que el hombre en algún momento tiene como que esta cierta inclinación, como que es este aspecto que conforma al hombre, ¿no? Y que no es algo como que externo de él, sino más bien como que lo constituye y es deber del hombre como que ir lográndolo llevar un poco, ir como que evitándolo hasta cierto punto. Otro elemento importante desde la concepción egipcia es el Ak, el cual se identifica con el espíritu. Sin embargo, pues esto es como que, o es como, es como que muy forzar los términos, ¿no? Porque, bueno, en casi todos los aspectos de estos conceptos de egipcios, pues se trata de establecer como que un equivalente, ¿no? A nuestro pensamiento, ¿no? Sin embargo, pues no, en algunos no se puede, ¿no? En algunos es erróneo este equiparar, ¿no? Entonces, pues se forza el mismo concepto, porque pues como tal el concepto de espíritu, al menos desde las fuentes que yo encontraba, sobre esto, decía que el concepto de espíritu pues tiene una connotación más cristiana, independientemente del sentido como egipcio que se le pudiera dar al Ak, ¿no? En el cual en su contexto de Egipto, este sería como que ese aspecto humano ese aspecto divino que el ser humano tiene y que lo destaca de entre todas las características, ¿no? Que también como que es aquella conexión que va teniendo el humano con la deidad, ¿no? Es como que sí, en cierta forma se referencia a una espiritualidad como la entendemos hoy, ¿no? Como esta conexión del hombre con Dios, pero en el sentido de los egipcios, pero era como esta conexión igual, ¿no? Del hombre con la deidad que facilitaba, ¿no? Que permitía en determinado momento tener este contacto. También dentro de esta misma connotación espiritual encontramos el Imac, que es como, o se entiende como el bienaventurado, del cual del cual también se parte o se obtiene el Shahu, que se traduce como envoltura brillante y del cual se habla como que en esta cuestión de unas acciones, de más bien de como la recompensa que vamos teniendo. En esta cuestión de la envoltura brillante, pues se entiende como que este signo externo se interpreta así, ¿no? Como que esta realidad inmaterial, pero que se puede entender a partir de cómo nosotros vamos teniendo esta relación hacia con los demás, ¿no? Como que es como con esta luz, ¿no? Como este elemento de la luz que nosotros mismos vamos irradiando en cierto sentido. Y el último elemento que se destaca o que me gustaría destacar en esta concepción de los egipcios como del hombre como un compuesto es el Sekhem, el cual se entiende como la voluntad, ¿no? La cual se encontramos que es motivada por el Ab, el cual es el deseo interior, pero será la misma voluntad la que ejerza esta decisión, ¿no? Como que esta libertad que existe en la concepción egipcia, ¿no? De que a pesar de que el Ab es como este deseo interior que va guiando, que va rigiendo la vida del hombre o que va sustentando algunas de las acciones, al final de cuentas es la voluntad, ¿no? La que ejerce la acción, la que toma la decisión y sobre la que recae incluso, o yo lo interpretaría así como que la que recae incluso las mismas consecuencias, ¿no? Porque al ser como que en una libertad coartada en cierto sentido porque el app es como que este deseo que nos va impulsando, ¿no? A lo mejor tiene influencia, pero en una última instancia es la voluntad la que toma la decisión, ¿no? No es como que los demás elementos influyen, sino al final es la mera voluntad de libertad la que toma las decisiones del hombre y que las decisiones van teniendo alguna connotación ya dependiendo de la moralidad que se tenga, pero pues esto ya es como que entra más en el ámbito ético. Posterior a ello, o ya una vez presentando como que estos elementos que retoma la cuestión del pensamiento egipcio, pues recordando o mencionando un poco de mi ponencia esta cuestión de la perspectiva analógica o la perspectiva del hombre como compuesto analógico, en la cual se habla o se dice esto en referencia a la visión isomórfica que existe en el hombre, ¿no? Que nos presenta una unión proporcional entre dos principios, la cual pues ya digo, a lo mejor esto es como que un tanto repetitivo,
o más bien ya es algo más cercano a nosotros, la cual tiene su origen en Aristóteles y señala que el ente material está compuesto de materia y forma, y esta unión es lo que se llama el hilemorfismo, ¿no? Por su parte, la materia, en este sentido, la materia se refiere a aquello de lo que está hecho el ente, mientras que la forma es la estructura peculiar que adquiere este mismo ente. Pues en este sentido, o al menos yo lo asimilaba, ¿no? De este materia y forma, para partir al cuerpo y al alma, ¿no? Que es como que estos, o con lo que se ha asimilado al menos desde una concepción un tanto más cristiana, en este postulado, ¿no? Y solo lo presento así como que de una manera, pues de una manera ligera para poder establecer como que algunas semejanzas o algunas distinciones desde mi propio parecer. También en este ámbito encontramos, pues citando a Aristóteles en su obra de acerca del alma, de una manera como general, lo que él presenta, ¿no? Que nos proporciona la definición del alma, ¿no? Donde nos la presenta donde nos presenta que todo cuerpo está formado por una entidad y la única forma en que puede ser entendida es por medio de la materia. También unido a esto encontramos el hecho de que dentro de la misma naturaleza existen cuerpos que tienen vida y otros que no la tienen. En estos que sí tienen la vida, sí tienen algunas características comunes, ¿no? Como el caso de la alimentación, el crecimiento, el envejecimiento, y al tener estas mismas características, pues nosotros de ahí podemos predicar como que esta cuestión de la vida, ¿no? Y unido a ello, unido a esta vida que está presente en los distintos seres, en algunos de los distintos seres, pues también se predica como esta división de las almas, ¿no? De la cual el hombre posee un alma pues más perfecta en este mismo sentido, ¿no? Ya que esta alma o de esta alma del hombre se presenta o se dice, ¿no? Que es distinta a la de los demás vivientes, porque posee características más perfectas. Sin embargo, también el hombre mismo sintetiza el alma de los anteriores vivientes, ¿no? Porque posee las características de las plantas, ¿no? Del nutrirse, posee las características de los animales al poder reproducirse, ¿no? Al tener esta parte sensitiva, e incluso pues se afirma que posee incluso esta parte de los minerales, ¿no? Porque el mismo hombre posee en su cuerpo en sí, pues algunos minerales que son necesarios y que están incluso pues a nivel interno, ¿no? En el mismo hombre, ¿no? En este sentido igual se habla del hombre como microcosmos en relación a esta parte de que el hombre sintetiza en sí las notas características de los otros vivientes, al menos en un primer momento a nivel corporal, pero también en cuestiones del alma, pues podemos identificar las diferentes actividades que van teniendo, ¿no? Las primeras son simplemente nutritivas, después están las sensitivas y ya nosotros por la capacidad racional tenemos como que esta distinción y esta misma posibilidad o esta misma facilidad que nosotros podemos tener para partir de ahí y llegar a un postulado que nos permita, ya dependiendo de la corriente o de lo que se va teniendo presente, como que esta trascendencia hacia lo distinto, hacia lo otro, ¿no? En este caso, o en el caso en que lo retomo, al menos desde esta parte religiosa, católica, esa trascendencia hacia el cielo, ¿no? También encontramos que a partir de esta distinción, o yo lo retomo, que a partir de esta distinción doble de cuerpo y alma, pues se ha podido hablar, o sea, a lo largo de la historia, pues se ha presentado como que estas dificultades, ¿no? Donde se han dado pues como que dos posturas, ¿no? El dualismo integrativo y y también encontramos el dualismo agregativo, ¿no? Y pues esto solo lo menciono porque yo retomo como tal la síntesis que realiza Santo Tomás de Aquino respecto a ambas posturas, ¿no? Y respecto a la distinción, ¿no? De que si entonces el alma y el cuerpo están unidas desde un principio o son dos coprincipios agregados y al separarse no tiene ninguna consecuencia, donde Tomás de Aquino al sintetizar ambas lo presenta a partir de dos proposiciones que yo cito, ¿no? La primera es que en el hombre el alma espiritual es forma substancial del cuerpo, por lo tanto hay una unidad esencial del alma y del cuerpo, de modo que tienen entre sí la misma relación que la forma sustancial y la materia. Y la segunda es que el alma espiritual es la única forma sustancial del hombre, por lo tanto hay unidad esencial entre alma y cuerpo, por lo tanto no hay pluralidad de formas sustanciales en el hombre, ¿no? Y esto lo menciona a partir de esta distinción o de este como cuestionarse a partir de esta visión dualista del hombre, o este compuesto analógico del hombre, perdón, surge como esta visión dualista, ¿no? De entonces el alma y el cuerpo están unidas desde el principio o no están unidas y son como que
agregados que al ser agregados pueden de alguna forma distinguirse o separarse en determinado momento, ¿no? Sin embargo, pues esta postura de Santo Tomás de Aquino pues nos presenta, ¿no?, como que esta unión de dos principios de alma y cuerpo que pues más allá de ser documentos agregados, pues a lo mejor sí tienen sus distinciones propias, pero pues están unidas, ¿no?, y se complementan. Y bueno, yo realizaba una breve comparación, ¿no?, a partir de esto, en cuestión de los puntos ya presentados, donde distinguía, pues en un primer momento, ¿no?, que pues como que habría que puntualizar el hecho de que pues ambas culturas pues tienen su forma de pensar, ¿no?, su propia visión del mundo y su propia visión del hombre, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Y pues se me hacía interesante el hecho de que desde la cultura egipcia o en el mismo texto que retomaba, se menciona que en la cultura egipcia es muy común encontrar el elemento mítico, el elemento invisible, ¿no? En cuestión de una justificación, ¿no? Y que incluso los mismos argumentos, ¿no?, algunos de los argumentos de la antropología egipcia, pues nos hacen referencia, ¿no?, a lo invisible, ¿no? Y incluso esto se ha llegado, o más bien hay un concepto que en la cultura egipcia, pues es el Heka, desde la fuente que yo analizaba, que menciona que es como que en cierto sentido lo podemos asimilar con lo que nosotros concebimos como la magia, ¿no? Y este Heka está como que muy presente incluso en la misma explicación del hombre, al momento de buscar como que un razonamiento, ¿no?, o una explicación. Y pues incluso es tanto así que incluso se llega a tener desde la concepción egipcia como que esta inmersión del hombre vivo en el hombre, en la persona muerta y en su camino al más allá, ¿no? Incluso es por eso, o encontraba y se me hace interesante, ¿no?, el hecho de la momificación, ¿no? Que es como que de alguna forma se está buscando el dirigir el camino del muerto desde la tierra, ¿no? Como que ya él no está aquí, pero pues nosotros podemos hacer algo como para tener este acercamiento, para que él pueda tener un distinto fin, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, desde igual incluso el libro de los muertos, ¿no? Como que este libro que pues está hecho para pues la persona que ya ha fallecido, ¿no? Como que esta inmersión del hombre incluso en una realidad distinta o que escapa de nosotros, ¿no? Y pues esto se me hace, o igual lo considero como que muy relacionado a la parte del cristianismo, porque igual nosotros pues tenemos una concepción, digo, a lo mejor con distintas categorías, pero puede ser considerada en cierto sentido pues similar, ¿no? Porque nosotros consideramos que a partir de las oraciones, ¿no?, o a partir de las plegarias, ¿no?, o incluso de los tiempos de las indulgencias y todo ello, o en tiempos cuando se da la indulgencia, pues podemos nosotros ofrecer esas oraciones, ofrecer nuestras plegarias por una persona que ya no está en la tierra, ¿no? Como que esta misma connotación, ¿no?, de que nosotros podemos, a lo mejor de una manera ya con algunas categorías un tanto más distintas, pero podemos como que incluso tener alguna inmersión en cierto sentido al futuro, ¿no?, al devenir o a lo que venga de respecto a esa persona, ¿no? Sin embargo, es como que algo que me llamaba la atención porque se menciona muy presente en la cultura egipcia, ¿no? Como que el que los vivos tienen como que este carácter que pueden incluso influir en el futuro de una persona que ya falleció, ¿no? Y esta misma antropología egipcia, pues su fundamento prácticamente desde las fuentes que yo encontraba se menciona que es un fundamento meramente espiritual, ¿no? E invisible, ¿no? Porque pues muchos de lo que presenta pues queda a nivel, en un primer momento a lo mejor sí indemostrable, pero más que indemostrable, quitando las categorías de si se puede demostrar o no, queda justificado a partir de su misma religiosidad, y también queda justificado a partir de sus mismas creencias, y también se justifica a sí mismo como que en este carácter de mágico, ¿no? Porque desde la cultura egipcia lo mágico era como lo que regía, y mientras más carácter mágico, más carácter de misterio tuviera, como que más se podía justificar o más tenía como que sentido para ellos, ¿no? Porque desde su misma concepción así era una forma de justificar los distintos acontecimientos que iban sucediendo, ¿no? Y todo lo que ellos necesitaban comprender, ¿no? Entonces, igual se me hace interesante en este sentido, cómo, si bien los egipcios consideran el hombre como un compuesto de diferentes elementos, ¿no? Incluso donde influyen padres, incluso abuelos, ¿no? Con esta parte de la herencia, tanto genética por una parte, pero más bien conductual, ¿no? Y en un ámbito de la energía, ¿no? Como esta energía que nos capacita para lograr también
también se tienen como que presente, ¿no? Al hombre sí como un compuesto, pero también con algunos elementos básicos, algunos elementos claves y también con elementos que perecen, ¿no? En determinado momento, ¿no? Como es el caso del cuerpo, pero algunos otros que tienen la posibilidad de trascender, ¿no? En determinado momento y cuando llegue como la especie de la medición o cuando ellos van a entregar sus cuentas, en determinado momento tienen la posibilidad dependiendo de un proceso, ¿no? De sus acciones y de todo ello, tienen esta como que con esta posibilidad de llegar a un lugar trascendente, ¿no? En este caso del pensamiento egipcio, la barca de Ra, o ir a la aniquilación, ¿no? Una semejanza de lo que entiende por el alma el cristianismo, ¿no? Que llegando al juicio final se tiene igual esta parte de, dependiendo de un proceso, de unas acciones durante todo nuestro proceso de la vida, se puede llegar al cielo, ¿no? O en este caso al castigo, ¿no? Al infierno. Entonces, como que estas como que consideraciones son las que he tenido presente a lo largo de mi ponencia. Ok, Víctor, ¿eso sería todo? Mm, ah, sí, sí, eso sería todo. Gracias. Ok, muy bien. Siempre la antropología es un tema curioso e interesante, sobre todo porque nos permite comparar. Me permito iniciar con una cuestión respecto de lo que nos has dicho. Y es lo siguiente. ¿Tú qué crees, Víctor? Em, si la filosofía de Occidente, sobre todo la griega, ubica que la diferencia específica del hombre respecto del resto de los animales es el uso de la razón, o bueno, no el uso, sino la posesión de la razón. Para la antropología egipcia, ¿qué es lo que hace diferente al hombre? Que si acaso podíamos hablar de que ellos entendían alguna especie de diferencia específica. ¿Qué es lo que hacía diferente al hombre? En comparación, obviamente, con la filosofía occidental que define en términos aristotélicos, por ejemplo, al hombre como son, politicón, son. Bueno, en este aspecto, pues la verdad como que sí me cuesta en un primer momento identificarlo, ¿no? Porque pues a lo mejor en el ámbito de, por ejemplo, de la cuestión de la filosofía aristotélica, pues es la distinción del alma, ¿no? En esta parte sensitiva, ¿no? En esta parte nutritiva, ¿no? Y racional, ¿no? Y como tal, o al menos yo no adentraba, ¿no? Como que en esta separación, ¿no? Pero pues yo lo que puedo considerar, ¿no? A partir de lo que fui investigando, o al menos como yo lo traté de entender, pues podría ser, o al menos desde mi perspectiva, podría ser como que este ámbito en un primer momento, pues de la voluntad y de la misma, como que del va, ¿no? Del va, que es como que esta base de la conciencia que permite esta trascendencia, ¿no? Pero igual, bueno, hasta cierto punto desconozco, ¿no? Como que en este campo la concepción de los egipcios frente a lo mejor a los animales, ¿no? Porque o si ellos podrían de alguna forma como que llegar a esta trascendencia o llegar como que en términos de nosotros, no como un cielo de los animales o algo así, no desconozco si había como que esta trascendencia respecto a los demás seres, no digo no solo los animales, pero yo me atrevería a decir, ¿no? Que pues en este caso podría ser como que una nota característica, a lo mejor no la principal, pero la misma voluntad, ¿no? El Sekhem, que es el que va a permitir, o que el que le permite al hombre tomar esta decisión en libertad, ¿no? Así influido por toda una serie de condicionantes, pero que en última instancia es como que el hombre es libre de tomar una decisión y esta decisión va a repercutir en la cuestión de la conciencia, ¿no? Que se interpreta a partir del va, y esta misma decisión va a repercutir a su vez en una última instancia en su destino del mismo hombre, ¿no? Ya que al final de cuentas es lo que se va a medir y es lo que va a determinar hacia dónde va a ir el hombre o hacia dónde va a terminar en este como que camino de trascendencia. Sí, yo creo que lo has precisado muy bien.
Obviamente es confuso el asunto cuando tratamos de hacer la comparación porque son categorías y esquemas, más que categorías, esquemas diferentes. Pero sí, en efecto es de la diferencia, que si bien el resto de animales, para los filósofos griegos, no poseían razón, y esa era la diferencia específica, bien para los egipcios, em, no revisamos su visión de los animales, pero por el propio elemento que es el va, ya podemos ubicar esa diferencia específica. Yo diría que esencial, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos, o comentario? Nos escuchamos. Sí, bueno, yo tenía una pregunta en cuanto, bueno, a uno de los elementos que ya bien Víctor mencionaba. Bueno, tiene que ver con el Caibit, me parece. Bueno, sí, creo que será el Caibit. Bueno, traté así como de comprenderlo y bueno, también haciendo esta misma distinción que pues ya bien se mencionaba ahorita, de pues que son como dos esquemas diferentes y demás, pero bueno, precisamente como que a través de esta comparación eh, surgía mi duda, ¿no? Porque bueno, se hablaba, o bueno, Víctor mencionaba así como al Caibit, ¿no? Como que este compuesto, este elemento constituyente pues del hombre egipcio que bueno, de alguna manera, bueno, ahí bien Víctor hacía como que esta comparación hacia la concupiscencia, ¿no? Como en el ámbito del cristianismo, o bueno, más o menos es como la línea, ¿no? Que yo iba siguiendo. Y bueno, de igual manera, así como se comparaba el caibit con la concupiscencia, Víctor también mencionaba sobre, o como que hace esta misma comparación con esta parte del inconsciente, me parece, bueno, no, ahorita me dirás si estoy bien o estoy mal, pero es a como yo lo iba entendiendo. Y bueno, también lo relacionaba un poco como con la parte visceral, ¿no? Como con la parte pues misma como que la tendencia, ¿no? Del hombre, ¿no? Como que así es como yo podía entender el Caibit. Pero bueno, bueno, ya la pregunta misma sería si el Caibit, bueno, para los egipcios, ¿no? Ya como el compuesto eh, se da a sí mismo, o se podría dar a sí mismo como una especie de, como que de instinto que ya el egipcio trae, como que esa parte así visceral, ¿no? Como que se deja llevar, o precisamente el Caibit podría ser, o sea, que ya les dado, o podría ser el Caibit entonces algo que el hombre egipcio va construyendo con su vida, así como que si de alguna manera la voluntad tiene que ver o ya sería algo agregado. Bueno, pues desde lo que, bueno, yo investigaba y lo que yo comprendía, pues incluso, o sea, más interesante esta parte del Caibit, que como ya lo mencionas, no tiene que relacionar, o tiene relación con el inconsciente, pero unido a la parte última que hablaba de este como misticismo en toda la cultura y el pensamiento egipcio, pues el Caibit igual se entiende a partir de la sombra, ¿no? Y se me hace interesante porque es como aquella parte que está oculta, ¿no? Que pues no siempre se muestra y pues se puede interpretar a partir de que no siempre se muestra porque a lo mejor no es algo de lo que se puede estar en cierto modo como que orgulloso, ¿no? De las mismas fallas. Y entonces yo interpreto desde esta parte del Kaibit, bueno, de una manera general como que pienso, considero que casi todos los elementos del compuesto humano para los egipcios, la gran mayoría eran como ya dados desde un principio, ¿no? Del caso a lo mejor incluso se habla de dos aspectos que vienen por herencia, ¿no? Y algunos de los demás vienen por esta cuestión como que de un tanto de que se reciben de la misma divinidad, ¿no? En cuestión de que pues tienden incluso a esta misma trascendencia. Entonces, yo entiendo el Caibit como un compuesto, sí que tiene esta connotación negativa, pero que está como que desde un principio, ¿no? El hombre, ¿no? Como que no tiene o no surge a partir de la misma, de la misma interacción del hombre con sus semejantes, ¿no? De la misma búsqueda del hombre por la trascendencia, sino que está en alguna forma es como que inmanente al hombre mismo desde un principio y en este sentido como que el Kaibit acompaña al hombre en esta búsqueda, pero como que, o yo lo interpreto así como que en este mismo equilibrio que se tiene desde la concepción
egipcia, ¿no? Como que tiene esta parte del equilibrio como un elemento central, ¿no? Entonces así como al final se va a equilibrar, ¿no? El bien con el mal y lo que sea más, pues va a determinar en cierto sentido el destino en la trascendencia o en la aniquilación. Así es durante la vida, ¿no? Yo lo interpreto en este sentido de que pues durante la vida igual debe haber este equilibrio. Entonces, pues así como tenemos la condición de posibilidades para llegar a la trascendencia a partir de la búsqueda del bien, ¿no? De la voluntad, ¿no? Y de todo ello mediante llevando a cabo nuestras acciones para en un final salvar el K, pues como para, yo lo entiendo así como que, pues en este sentido a lo mejor no todo va a ser fácil, ¿no? Sino que igual desde la misma concepción como que se busca el equilibrio, se presenta el Kaibit como este elemento oscuro, no este elemento que limita al hombre, pero que al final, pues en lugar de acabar con el hombre, ¿no? O de hacer un mal, pues lo va ayudando como que en la búsqueda de esta misma trascendencia incluso, ya que a partir del tener presente la parte negativa, puede el hombre decidir hacer lo negativo o hacer el bien. Entonces como que es de alguna forma como un medio para alcanzar en una última instancia que el va pueda llegar a la trascendencia. Ah, ok, muy bien, gracias. Ok, bien, Víctor, aquí estamos ante un posible planteamiento del problema del mal, ¿no? En la concepción egipcia. Mm, es difícil porque tendríamos solamente también que considerar otras manifestaciones del mal y identificar si bien el mal es algo añadido a la naturaleza original o es más bien un, eh, perdón, es un componente de la naturaleza original o es más bien algún tipo de influencia externa a esa naturaleza original. Lamentablemente no vimos el tema como tal del mal en el pensamiento egipcio, pero tendríamos que remontarnos tan solo al, a los pasajes del libro de los muertos que se nos habla de la serpiente Apophis, lucha en contra de Ra, que va pasando por su barca en la Duat, e Apophis es la que representa esa maldad, digamos, cosmológica, destructiva. Pero por otro lado, si revisamos, por ejemplo, lo que nos dice el libro de la vaca celeste, cuando se habla de la rebelión de los humanos en contra de los dioses, pues nos daremos cuenta de que realmente no hay un agente externo oficial como el diablo en nuestra concepción judeocristiana, sino más bien es parte eh, del- de la dinámica humana, ¿no? Que surge esta rebelión en contra de los hombres en contra de los dioses. Y bueno, sí, hay que tomarlo en cuenta, porque son dos manifestaciones en esa cultura egipcia de este gran problema que es el problema del mal. Bueno, una última pregunta de mi parte, eh, Víctor. Perdón, pon tu cámara, Víctor, por favor. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál concepción tú crees que es la que mejor refleja el ser del hombre? ¿La concepción antropológica egipcia o la concepción antropológica griega? Pues bueno, creo que es complicada la pregunta, al menos para mí, porque pues estaba muy acostumbrado, ¿no? A estas categorías, ¿no? Un tanto más de herencia de la filosofía griega, ¿no? Entonces como que me es un poco más fácil identificarlos, ¿no? Y como que pues no tener así como que a cuestionar, ¿no? De que me dicen, no, pues alma y cuerpo, ¿no? Y pues yo lo doy por hecho, ¿no? Como que ya lo tengo así como presente, ¿no? Entonces, pues desde esa misma como que tradición o herencia que ya voy como que recibiendo, ¿no? A partir de, pues incluso pues desde la misma fe, ¿no? En un principio y pues ahorita de la filosofía, ¿no? Como que la va fortaleciendo, pues a mí se me hace un poco más fácil comprender al menos las categorías, pues, de la filosofía griega, ¿no? Pero, pues, es más interesante como que también esta posibilidad, ¿no? De comprender en cierto sentido
el pensamiento de los egipcios frente al hombre, ¿no? Porque pues no es algo muy distinto, no dista tanto. En algunos casos sí, pero en la mayor parte pues no. Sin embargo, es como que los egipcios consideran al hombre como un compuesto, pero a partir de elementos distintos, ¿no? Como nosotros podríamos decir, ¿no? Que ya son como que un tanto agregados, ¿no? O que no forman como, o no están como que en la constitución central o primaria del hombre, ¿no? Que vendría siendo el alma y el cuerpo, y que desde a lo mejor desde la filosofía o desde el planteamiento griego, pues tienen cabida, ¿no? Como que esta parte incluso de la personalidad, ¿no? Esta parte de la herencia, ¿no? En cuestión de que podemos recibir, ¿no? Como que esta parte, esta carga de personalidad y todo ello, ¿no? Incluso la inclinación hacia un mal, ¿no? Ya, pero es como más como que a nivel personal, ¿no? O desde lo que yo voy teniendo ya es más bien como una mezcla, ¿no? De tanto de los postulados griegos, ¿no? Como con la cuestión de la religión, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace un poco más fácil de comprender, incluso así como que algunos conceptos de la planteamiento griego, ¿no? Incluso porque algunos de los planteamientos del pensamiento egipcio, pues se fundamentan a partir pues de como de una energía vital, ¿no? O a partir incluso de categorías propias de su pensamiento, ¿no? Que pues a mí son como que ajenos, no se me hacen interesantes, pero pues me cuesta entender, porque incluso pues son de contextos pues distintos, ¿no? Y a lo mejor aún como que estoy como que encasillado, ¿no? En este ámbito de comprender más o de encerrarme, ¿no? Como a lo que se me ha ido mostrando, ¿no? Desde un principio, entonces es como que esa sería como que una de las dificultades, pero considero que pues a nivel personal estoy como que un poco, o consideraría un poco más acertada, ¿no? Dependiendo igual como que esto es muy subjetivo, ¿no? Y sería como que más personal, un poco más acertada el planteamiento griego. Ok, muy bien, Víctor. Em, Nada más termino yo con un comentario al respecto de esta cuestionante que te he comunicado. Fíjense que si tomamos el ser del hombre en el sentido más amplio y no solamente nos enfocamos en aquello que nos diferencia de manera, digamos, más clara de los otros vivientes, tendremos que reconocer en esta riqueza que es el ser humano, más elementos más allá de solamente voluntad y razón, ¿no? Incluso más que libertad. El hombre parece ser, es mucho más rico de estas categorías con las cuales se nos quiere definir. Y bueno, con esto no quiero sonar a que, pues, las definiciones antropológicas de nuestra tradición no sean válidas, ¿no? Sí son válidas, tratan de rescatar aspectos importantes, pero lo que quiero señalar yo es que eh, por, por rescatar algunos, ¿no? Dejan de fuera muchos otros. Y me parece a mí que por toda la lista de compuesto humano que tenían los egipcios, ellos rescataban más aspectos en esta descripción antropológica, porque nos hablan de compuestos herenciales biológicos, ya está esbozada la idea de la psique, ¿no? Del alma, bajo este término de la energía vital. Está bien identificada la conciencia, que incluso podríamos definir como la identidad de la persona, ¿no? Porque es la que es receptáculo de todas sus obras buenas y malas. Además de que resalta aspectos negativos inherentes a la propia naturaleza humana y que son desencadenantes de muchas cosas, como constitutivos propios, ¿no? Pero también pone la característica divina de una aspiración. Dicho de otro modo, y en resumen, eh, yo creo que la visión antropológica egipcia rescata más elementos humanos, más que la griega. Y, y bueno, digamos, esquemáticamente, pues sí, es más sencillo de entender la griega, ¿no? La aristotélica, aunque la egipcia tiene esta característica de mayor riqueza, a mi parecer. Bueno, em, hasta ahí de los comentarios y las preguntas. Mm, Lamentablemente Tonal ha tenido problemas
para conectarse. Entonces ya me mandó su ponencia. No me la mandó en video porque eso se iba a tardar más en que él lo hiciera y en que se descargara y todo. Entonces me lo mandó en audio. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a pedir que se compartan el audio por WhatsApp. Ahorita yo le envío. Ah, bueno, creo que los tres los tengo, ¿verdad? Hemos intercambiado mensajes en WhatsApp. Se los envío ahorita. Y escuchen la ponencia de Tonal, elaboren sus preguntas, sus dudas, y en clase del jueves las despejamos. Por otro lado, de una vez quiero, ya para finalizar esta sesión, que distribuyamos cuáles son las lecturas que tocan esta semana. Entonces díganme cuando ya vean mi pantalla. Sí, ya se ve. Ok, excelente. Bueno, muchachos, ya vamos a empezar a abordar el pensamiento mesopotámico. Entonces, vamos a hacer lectura de estos 4 textos, los cuales van a quedar distribuidos de la siguiente manera. Emilio, te toca el texto de Enki y Ninhursag. Víctor, te toca la hierogamia cósmica. Tonal, le toca Enki y el orden del mundo. Y César le toca la creación del mundo y de los dioses. Son 4 textos que los tienen ustedes fotocopiados en su material que les entregaron. Si no los encontrasen ahí, en el archivo de lecturas, en las carpetas, en la carpeta de pensamiento mesopotámico, en el Edmodo, pueden encontrar el libro. Es una compilación de mitos mesopotámicos. Ahí fácilmente con estos títulos van al índice y ya los encuentran en la paginación. Ya saben, hacemos lectura y de acuerdo a sus lecturas van sacando ideas que resaltar, ideas que compartir, alguna intuición, para que en la clase del día de mañana jueves las platiquemos, ¿sí? Las compartamos y vayan ustedes definiendo de qué van a hacer su comentario al respecto, ¿va? Sí les recomiendo, por favor, que hagan sus lecturas y sobre todo que entreguen sus comentarios, porque, pues la verdad, ya tengo sus calificaciones, nada más faltaba la ponencia de Tonal y pues no entregaron muchos, algunos comentarios. Entonces, sí, échenle ganas, entreguen sus comentarios. Si se dan cuenta, nos estamos repartiendo las lecturas y bueno, hay algunas lecturas que sí son más extensas que otras, pero al fin y al cabo no es otra cosa sino lecturas míticas, ¿no? Hay que aplicar una hermenéutica más profunda, pero no tiene tanto problema como si estuviéramos leyendo a un filósofo más contemporáneo. Entonces, así quedan. Esto lo voy a publicar en el Edmodo y eso sería todo por la clase de hoy. Ahorita por WhatsApp les mando el audio de Tonal. ¿Va que va? ¿Alguna duda? Eric, todo bien. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta ahí le dejamos por el día de hoy. Escuchen la ponencia de Tonal y empiecen a hacer su lectura para compartir en la clase de mañana. Ya saben, en la clase de mañana les damos 20 minutos, 25 minutos y ya empezamos a compartir, ¿no?
sería 5:30, ¿no? Ya empezamos a compartir. Bueno, pasen buena tarde, muchachos. Gracias.